En la sexta parte del tema de hoy, sobre el Espíritu Santo, vamos a seguir viendo las citas de Ellen White que terminan de aclarar y ampliar aún más todo lo que hemos venido presentando hasta ahora. Una vez más, os recuerdo que no son solo citas donde nos habla del Espíritu Santo como tercera persona de la divinidad, sino también parte de sus funciones y además, sobre todo, algo muy importante, y es mostrar también cómo el Espíritu Santo, según se cita por Ellen White y en todo su contexto, se empiezan a entender esas citas que parece que solo se refieren a que hay Padre y hay Hijo, pero Espíritu Santo que es solo algo distinto, ¿no? Como una fuerza o Jesús descarnado, etcétera, etcétera. Viéndolo todo en su contexto, nos daremos cuenta que esas citas que parece que dicen no son así. Hay que leerlo todo con profundidad y bien, porque si no podemos caer en esos errores que luego nos llevan a disparates doctrinales realmente graves. Para empezar, me gustaría una vez más hacerlo con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por la oportunidad que nos das una vez más de seguir con este tema. Como escribió el Espíritu de Profecía a través de Ellen White, hablamos demasiado poco sobre el Espíritu Santo, cuando tan necesario es conocer quién es y qué hace por nosotros, sin lo cual el plan de salvación no se podría llevar a terminar de completar. Por eso te pedimos que nos ayudes a entender todo lo que vamos a ver ahora y que nos ayudes a posicionarnos del lado de la verdad, cueste lo que cueste. Perdona nuestros pecados, bendícenos y que el Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y me gustaría empezar precisamente el tema con un texto que se halla en el libro de Proverbios, capítulo 14 y el versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Demasiadas veces nosotros, por nuestra propia sabiduría, entre comillas, creemos que vamos por un camino bien encauzado, de que eso realmente es así, que los otros están todos equivocados, solo nosotros tenemos la verdad. A veces es bueno, y no a veces, sino siempre, que nuestra soberbia sea humillada por Dios y que busquemos en su palabra a fondo para saber si realmente lo que nos parece un camino derecho no es un camino de muerte. Y precisamente con este texto quiero empezar con la continuación de esas citas de Ellen White, de las cuales hemos ido viendo todos estos días y aún veremos algunas más. Hoy evidentemente no vamos a terminar con ellas. Sé que la lectura se puede hacer pesada, pero pensad que no hay un trabajo hecho que yo sepa, ni en inglés ni en español, sobre el Espíritu Santo presentado de este modo como se ha hecho, y que tiene que ser, o debe servir, creo, como una referencia para que por fin todos estos falsos conceptos caigan ya de una vez y que pueda ser usado por el mayor número de personas de cualquier lengua. Pues bien, vamos a pasar a estas citas. Por favor, si podéis apagar la luz. Son las citas de Ellen White sobre la divinidad de tres personas distintas y el papel del Espíritu Santo. Vamos a seguir viendo esta continuación. En el libro Hijos e Hijas de Dios encontramos: porque Dios desea que nos aferremos fuertemente de la vida eterna y actuemos como su mano ayudadora para comunicar la luz a aquellos que no se han dado cuenta del amor que siente hacia ellos. Cuando os entregáis a Cristo, hacéis una promesa ante la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, las tres grandes personalidades dignatarios del cielo. Aferraos a esa promesa. Una vez más, una cita clarísima de las tres personas de la divinidad, no de dos. Los Hechos de los Apóstoles nos dice: ¿cuál fue la fortaleza de los que en tiempos pasados padecieron persecución por causa de Cristo? Consistió en su unión con Dios, con el Espíritu Santo y con Cristo. El vituperio y la persecución han separado a muchos de sus amigos terrenales, pero nunca
del amor de Cristo. Una vez más, otra cita clarísima. A fin de conocerle. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Las palabras ya muy conocidas de Jesús. A la edad de 12 años, el Espíritu Santo moraba en Jesús y él sentía algo de la carga de la misión para la cual había venido al mundo. Esta cita es sumamente interesante porque Jesús vino totalmente como humano, aparcó su divinidad. Cuando él vino, para conocer algo de su misión ya desde niño, el Espíritu Santo que moraba en Jesús, no era Jesús, moraba en Jesús, fue el que le empezó a mostrar esa carga de su misión. Mirad si es importante la función del Espíritu Santo, que era necesaria incluso para el mismísimo Jesús al venir como hombre. A veces no tenemos bien asimilado lo que Jesús realmente era cuando vino aquí a la tierra. En esta otra cita nos dice: el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Nos habla un texto de Romanos 8:14 donde nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Mediante el ministerio de los ángeles, el Espíritu Santo puede obrar en la mente y el corazón del ser humano y atraerlo a Cristo. ¿A través de quién ha dicho? El Espíritu Santo actuando, utilizando ¿a quién? A los ángeles. Ya veis cómo esta cita nos enlaza con esa anterior que vimos en la anterior charla, donde precisamente nos hablaba como que también es el que está dirigiendo las huestes angélicas, el Espíritu Santo. Cristo le ha cedido ese mando mientras Él está en el cielo. Pero el Espíritu de Dios no interfiere con la libertad del ser humano. El Espíritu Santo se da como un ayudador a fin de que el hombre pueda cooperar con la divinidad, y es dado para que Dios pueda atraer al alma, pero nunca forzar su obediencia. Otro tema interesante: el Espíritu Santo es el que nos ayuda, que nos lleva a poder cooperar con la divinidad. Sin Él no llegábamos a la divinidad, ni la divinidad podía operar con nosotros. Pero ya veis también un detalle muy importante, y es que Dios busca atraer a las personas, pero nunca fuerza en su obediencia. ¿Cuántas veces Satanás hace totalmente lo contrario? A través de los 1000 y un sistemas distintos, intenta llevarnos totalmente a su terreno y nos cautiva, desde un modo incluso de posesión, ¿no? Cristo está pronto a impartir toda la influencia celestial. Conoce cada tentación que sobreviene al hombre y las facultades de cada uno. Pesa su fuerza, ve el presente y el futuro, y presenta delante de la mente las obligaciones a las que hará frente y la insta para que las cosas vulgares terrenales no lleguen a ser tan absorbentes que las cosas eternas queden fuera de cómputo. El Señor tiene plenitud de gracia para conferir a cualquiera que reciba el don celestial. El Espíritu Santo pondrá en el servicio de Cristo las facultades confiadas por Dios y modelará y dará forma al ser humano de acuerdo con el modelo divino. Esta es la función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestra suficiencia en la obra de edificar el carácter, de formarlo de acuerdo con la semejanza divina. Cometemos un grave error cuando pensamos que somos capaces de modelar nuestra propia vida. Nunca podemos por nosotros mismos vencer la tentación. Pero los que tienen una fe genuina en Cristo serán movidos por el Espíritu Santo. El alma en cuyo corazón habita la fe crecerá constituyendo un bello templo para el Señor. Será dirigida por la gracia de Cristo. Crecerá en la misma proporción en que dependa de las enseñanzas del Espíritu Santo. A medida que nosotros dependamos de las enseñanzas del Espíritu Santo, de Él personalmente, nosotros creceremos en esa proporción. Si nosotros rechazamos al Espíritu Santo como tal, ¿va a ser ese nuestro camino o va a ser otro distinto? La influencia del Espíritu Santo es la vida de Cristo en el alma.
Mirad con una sola frase lo que nos está diciendo. Es la vida de Cristo en el alma, esa influencia del Espíritu Santo en nosotros. No quiere decir que sea Cristo mismo. Su representante hace eso por nosotros. No vemos a Cristo ni le hablamos, pero su Espíritu Santo está tan cerca de nosotros en un lugar como en otro. Obra dentro y por medio de todo el que recibe a Cristo. Esta es su función. Cuando el pecador contempla al Cordero de Dios, ve más claramente lo que ha provisto Dios para quitar los pecados del mundo. Ve la suficiencia y capacidad del Espíritu de gracia para cada conflicto. Ya veis que en un momento nos cita las tres personas de la divinidad, el Cordero de Dios, que es Cristo, Dios, que se refiere a Dios Padre, y el Espíritu Santo. Cristo, nuestro mediador, y el Espíritu Santo interceden constantemente en favor del hombre. Pero el Espíritu no suplica por nosotros como lo hace Cristo, que presenta su sangre derramada desde la fundación del mundo. El Espíritu obra sobre nuestro corazón, provocando oraciones y arrepentimiento, alabanza y agradecimiento. Hay personas que decían, no, el Espíritu Santo, ¿cómo va a hacer esa función así de mediador? Eso solo lo hace Cristo. Sí, que solo lo hace Cristo ante el Padre, pero es nuestro mediador hasta Cristo, provocándonos a la oración, al arrepentimiento, a la alabanza y al agradecimiento. Las cosas no son tan complicadas, son muy sencillas de entender, si queremos entenderlas. El Espíritu Santo revela a Cristo en la mente y la fe se posesiona de Él. Si aceptáis a Cristo como a vuestro Salvador personal, conoceréis por experiencia el valor del gran sacrificio hecho en vuestro favor en la cruz del Calvario. El Espíritu de Cristo, al obrar sobre el corazón, lo conforma a su imagen, pues Cristo es el modelo sobre el cual trabaja el Espíritu. Poseer a Cristo es vuestra primera obra, y revelado como aquel que puede salvar hasta lo sumo a todos los que se le allegan, es vuestra obra que le sigue en importancia. Servir al Señor de todo corazón es honrar y glorificar su nombre, ocupándoos de cosas santas, teniendo la mente llena de las verdades vitales reveladas en su santa palabra. La bondad, la humildad, la mansedumbre y el amor son los atributos del carácter de Cristo. Si tenéis el Espíritu de Cristo, vuestro carácter se modelará a semejanza del suyo. Por tanto, como nos dice la primera frase de este párrafo, el Espíritu Santo revela a Cristo en la mente y la fe se posesiona de Él. Esta es la función. Sin lo cual, todo lo que Cristo vino a hacer por nosotros no serviría absolutamente de nada, porque nosotros no asimilaríamos a Cristo dentro de nosotros. Muchos sufren de hambre y no tienen fuerza, porque en vez de comer del pan que descendió del cielo, se refiere a Jesús, llenan su mente con cosas de menor importancia. Pero si el pecador participa del pan de vida, se convertirá en un alma viviente, regenerada y restaurada. El pan que descendió del cielo infundirá nueva vida a sus debilitadas energías. El Espíritu Santo tomará de las cosas de Dios y se las mostrará. Y si las recibe, su carácter se limpiará de todo egoísmo y se refinará y purificará para el cielo. Ya veis, como en un momento nos dice también lo que hace el Espíritu Santo, tomar de las cosas de Dios, ya nos hemos mostrado claramente que no es Cristo el Espíritu Santo, y tomando de las cosas de Dios, nos transmite el qué, que nosotros podamos tener su carácter. Cristo dice a los descuidados, indiferentes, a los que están al borde del precipicio de la ruina: abrid la puerta de vuestro corazón, dadme entrada y os haré hijos de Dios. Transformaré vuestra débil y pecaminosa naturaleza a la imagen divina, dándole belleza y perfección. No solo Cristo nos da el pan de vida, sino que el agua de vida que nos da es como un manantial de agua que surge para vida eterna. Es vivificante y su eficacia es purificadora, pues procede del trono de Dios. Los que permitan que Dios obre en ellos crecerán hasta la estatura plena de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Cada facultad de su mente y cuerpo se usará en el servicio de Dios.
Él tiene maravillosas bendiciones que dar a los que lo reciben. Es poderoso en fortaleza y admirable en consejo. Por la ministración del Espíritu Santo, habla para imprimir su imagen en nuestro carácter. Si nos alimentamos de Él, nos convertiremos en nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las virtudes de un verdadero carácter cristiano, las excelencias que se revelan en el carácter de Cristo, se verán en la vida nacida del Espíritu. El hombre, con su naturaleza humana, se volverá participante de la divinidad. El poder de Cristo santificará cada parte del ser, difundiendo vida, actividad y salud a todo el ser y produciendo eficiencia espiritual. Una vez más, quien ministra es el Espíritu Santo, para que nuestro carácter sea como el de Cristo. El arrepentimiento es tan ciertamente un don de Jesucristo como lo es el perdón de los pecados. No se puede experimentar el arrepentimiento sin Cristo, pues el arrepentimiento del cual Él es el autor es la base sobre la cual podemos pedir nuestro perdón. Mediante la obra del Espíritu Santo, los hombres son inducidos al arrepentimiento. De Cristo proviene la gracia de la contrición, tanto como el don del perdón. Y el arrepentimiento, así como el perdón de los pecados, se consiguen solo mediante la sangre expiatoria de Cristo. Aquellos a quienes Dios perdona, primero hace que se arrepientan. ¿Y cómo lo hace? Ya lo hemos visto, a través del Espíritu Santo. Trabajan como un equipo, la divinidad. Los tres hacen su función. Pero la adopción en la familia de Dios nos hace hijos y no esclavos. Cuando el amor de Cristo entra en el corazón, nos esforzamos por imitar el carácter de Cristo. Mientras más estudiamos la vida de Cristo dispuestos a obedecer, más semejantes a Cristo nos volvemos. El Espíritu Santo infunde claro entendimiento en el corazón de cada verdadero hacedor de la palabra. ¿Quién es el que infunde claro entendimiento en el corazón? El Espíritu Santo. Mientras más crucificamos las prácticas egoístas, impartiendo nuestras bendiciones a otros y ejerciendo nuestras facultades recibidas de Dios, más se fortalecerán las gracias celestiales y aumentarán en nosotros. Creceremos en espiritualidad, en paciencia, en fortaleza, en humildad, en delicadeza. Siempre y cuando tengamos al Espíritu Santo infundiéndonos ese entendimiento. Pero si rechazamos al Espíritu Santo como tal, ¿qué va a pasar? Lo pleno de la salvación es lo que le da su grandeza. Nadie puede medirla o entenderla mediante la sabiduría mundana. Puede ser contemplada con el más profundo y concentrado estudio, pero la mente se pierde en la inalcanzable majestad de su autor. Pero el alma unida con Dios en la meditación de sus insondables riquezas es expandida y se hace más capaz de comprender en una mayor profundidad y altura las glorias del plan de salvación. Sus facultades de comprender se desarrollan y fortalecen para cumplir los requisitos de Dios con habilidad y sabiduría aumentadas. La mente dedicada sin reserva a Dios, bajo la dirección del Espíritu Divino, se desarrolla en forma general y armoniosa. Quiere decir que sin el Espíritu Santo puede haber un desarrollo general y armonioso. El carácter débil y vacilante se transforma por el poder de Dios, convirtiéndose en fuerte y estable. La devoción continua y la piedad establecen una relación tan íntima entre Jesús y sus discípulos que el cristiano se hace semejante a Cristo en su mentalidad y su carácter. Todo esto a través del Espíritu Santo. Nuestro carácter no podrá estar en consonancia con Cristo si lo rechazamos como tercera persona de la divinidad. Nos guste o no nos guste, es así. Jesús es el que lleva los pecados, quita nuestros pecados y nos hace participantes de su santidad. Qué tierno y compasivo amor habita en el corazón de Cristo hacia los que ha comprado con su sangre. Puede salvar hasta lo sumo a todos los que acuden a Dios mediante Él.
Hay poder en estas preciosas promesas y debiéramos cooperar con la obra de Cristo, dedicando todos nuestros talentos recibidos de Dios al servicio del Maestro, para que el Espíritu Santo pueda trabajar mediante nosotros para la gloria y honra de Cristo. La función del Espíritu Santo de hacernos trabajar para Cristo, para su gloria y honra. Si fuese Cristo mismo descarnado, ¿haría falta que se pronunciara así? Imposible, ¿verdad? La venida del Consolador. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Son las palabras de Jesús registradas en Juan 14, versículos 16 y 17. Cristo estaba por irse a su hogar celestial, pero aseguró a sus discípulos que enviaría al Consolador, que habitaría con ellos para siempre. Ya veis, dice que Él se iría, pero enviaría al Consolador, ya veis con mayúscula, como alguien propio, y distinto de Él, evidentemente. Todos pueden confiar implícitamente en la dirección de ese Consolador. Es el Espíritu de verdad, pero el mundo no puede ver ni recibir esa verdad. Mirad lo que está diciendo. Dice que el mundo no puede ver ni recibir esa verdad. Las personas que están rechazando al Espíritu Santo como tercera persona de la divinidad, sin darse cuenta, están participando de la palabra que aquí nos pone, refiriéndose a mundo. No puede ver ni recibir esa verdad. No se van a dar cuenta, por más cosas que mostremos nosotros, ni que nadie llegue a mostrar jamás. Aún hay personas que sé que son antitrinitarios, que Dios sigue trabajando en ellos, es evidente. Pero estas personas deberán tomar su decisión, porque en el momento en que no quieren aceptar esta verdad, están rechazando al Espíritu Santo, por más explicaciones que quieran dar. Por tanto, su final va a ser como nos refieren los textos, como los del mundo. Cristo quería que sus discípulos comprendieran que no los dejaría huérfanos. No os dejaré huérfanos, declaró, vendré a vosotros. Preciosa y gloriosa seguridad de vida eterna. Aunque Cristo iba a estar ausente, la relación de ellos con Él había de ser como la de un hijo con su padre. Las palabras dirigidas a los discípulos nos llegan a través de las palabras de ellos. El Consolador es nuestro tanto como de ellos, en todos los tiempos y en todos los lugares, en todos los dolores y en todas las aflicciones. Cuando las perspectivas parecen oscuras y confuso el futuro y nos sentimos desvalidos y solos, entonces es cuando el Consolador será enviado en respuesta a la oración de fe. El Consolador no solo es una forma de hablar, verdaderamente nos consuela en todas las situaciones de la vida. Esta es la función del Espíritu Santo. No hay consolador como Cristo, tan tierno y tan leal. Está conmovido por los sentimientos de nuestras debilidades. Su espíritu habla al corazón. Ya veis con qué facilidad Ellen White nos muestra también de que el Consolador, ¿quién es también? Cristo. Pero no quiere decir que sea exclusivamente Cristo. Lo estamos viendo como en un mismo párrafo nos habla tanto del Espíritu Santo como el Consolador, como Cristo como Consolador, pero como dos personalidades distintas, cumpliendo a veces funciones muy parecidas. Esas cosas son las que la gente cuando lee, quien quiere ver que solo hay dos personas en la divinidad, se aferra a una sola frase, aislando totalmente el contexto donde se habla de los tres. Por eso las citas hay que analizarlas enteras. Y recordemos que no podemos mirar un cuadro fijándonos solo en la parte extrema derecha del cuadro, porque allí podemos decir, oh, aquí se ve esto, por tanto esto es esto. Pero luego ampliamos la visión cuando nos vamos alejando, nos retiramos del cuadro y vemos toda la panorámica del cuadro. En este caso, todos los escritos de Ellen White, todos los textos bíblicos. Y esto nos ayuda a entender con claridad realmente qué expresa ese cuadro.
No hay consolador como Cristo, tan tierno y tan leal. Está conmovido por los sentimientos de nuestras debilidades. Su espíritu habla al corazón. Las circunstancias pueden separarnos de nuestros amigos. El amplio e inquieto océano puede agitarse entre nosotros y ellos. Aunque exista su sincera amistad, quizá no puedan demostrarla haciendo para nosotros lo que recibiríamos con gratitud. Pero ninguna circunstancia ni distancia puede separarnos del Consolador celestial. Doquiera estemos, doquiera vayamos, siempre está allí. Alguien que está en el lugar de Cristo para actuar por Él. ¿Se puede ser más claro? Doquiera estemos, doquiera vayamos, siempre está allí. Alguien que está en el lugar de Cristo para actuar por Él. ¿Aún no es suficiente? Siempre está a nuestra diestra para dirigirnos palabras suaves y amables. Aquí nos va diciendo, habla el salmista, es aquella que se logra cuando la verdad se abre enteramente y se aplica al corazón por medio del Espíritu de Dios, cuando sus principios se estampan en el carácter por acción de una vida de piedad práctica. Esto también lo hace el Espíritu Santo, nos abre la mente para la verdad. Es el Espíritu de Dios el que aviva las facultades del alma amortecidas para que aprecien las cosas celestiales, y el que atrae los afectos hacia Dios y la verdad. Sin la presencia de Jesús en el corazón, los servicios religiosos no son más que un formalismo muerto y frío. El ferviente deseo de estar en comunión con Dios cesa cuando el Espíritu Santo es contristado. Atención a esta frase. El ferviente deseo de estar en comunión con Dios cesa cuando el Espíritu Santo es contristado. Ya vimos cómo se contristaba el Espíritu Santo, y aún veremos más cosas. Pero cuando Cristo está en nosotros como la esperanza de gloria, somos inducidos constantemente a pensar y obrar con referencia a la gloria de Dios. Surgirán estas preguntas: ¿honrará esto a Jesús? ¿Aprobará Él esto? ¿Podré mantener mi integridad si inicio esta actividad? Dios se convertirá en el consejero de nuestras almas e iremos por caminos seguros. Y ahora, mirad este otro trozo también. Cuando relacionáis estrechamente con Jesús, veis cosas maravillosas en su ley, que ahora no alcanzáis a apreciar. La influencia suavizadora y subyugadora del Espíritu de Dios sobre los corazones y las mentes de los hombres hará que los verdaderos hijos de Dios se sienten con Cristo en los lugares celestiales. El Espíritu Santo establecerá la cultura cristiana en cada corazón. Todos los que contemplan a Jesús manifestarán un espíritu suave y humilde. El amor de Jesús siempre conduce a la cortesía cristiana, al lenguaje refinado y la pureza de expresión, los cuales testifican de la compañía que frecuentamos, que como Enoc estamos caminando con Dios. ¿Veis aquí que diga que hay que tener soberbia? Que yo sé más que tú y por tanto lo que yo digo es verdad y tú estás equivocado, cuando examinando cosas no son así. Satanás pecó por orgullo, pecó por soberbia, y esos son las transmisiones que él emana hacia el hombre. Si nosotros rechazamos al Espíritu Santo, eso va a anidar en nosotros, y eso nos va a separar de Dios, y no podremos estar con Cristo en los lugares celestiales. La sabiduría humana contra la sabiduría divina. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, dice 1 Corintios 2:5. Este texto es muy bueno, son de esos textos que a veces se leen rápidamente y uno no percata su verdadero significado. Nuestra fe no debe estar fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. A veces queremos entender las cosas por nosotros mismos, y cuando un razonamiento nos parece que no termina de cuadrarnos, automáticamente lo rechazamos y buscamos una explicación como sea para que eso vaya acorde con nuestros pensamientos. Pero es que a veces nuestros pensamientos, tal como hemos leído en un principio en el texto de Proverbios,
pueden ser camino de muerte y no camino de verdad. El espíritu prevaleciente en nuestros tiempos es de incredulidad y apostasía. Atención, incredulidad está muy claro lo que significa, pero ¿y apostasía? ¿Qué es apostasía? Apartarse de la verdad. Ese es un espíritu prevaleciente y ahora lo estamos viviendo más que nunca, apartándose de las verdaderas doctrinas que enseña la Biblia, incluso por el llamado pueblo de Dios. El espíritu manifestado en el mundo es de orgullo y exaltación del yo. Los hombres se vanaglorian de poseer gran luz, pero en realidad no tienen más que ciega presunción porque se han opuesto a la clara voluntad de Dios. Muchos exaltan el razonamiento humano, idolatran la sabiduría humana y consideran las opiniones de los hombres superiores a la sabiduría revelada de Dios. Entre la gran masa de cristianos profesos no se comprende cuán ofensiva es la transgresión de la ley de Dios. No comprenden que la salvación puede obtenerse únicamente mediante la sangre de Cristo. A los ojos de los hombres, la vana filosofía y la así llamada ciencia tienen más valor que la palabra de Dios. Estamos viviendo en estos tiempos, ¿verdad? El conocimiento científico por encima de todo, que después resulta que está totalmente equivocado, apartado de Dios, pero es un razonamiento impresionante, por tanto eso es verdad, y si no te lo crees, pues es que eres un besugo. Pues bien, no todo procede de Dios, ese conocimiento. Prevalece en gran medida la creencia de que el mediador divino no es indispensable para la salvación del hombre. Una cantidad de teorías propuestas por los así llamados sabios del mundo para la elevación del hombre son creídas y se confía en ellas más que en la verdad de Dios enseñada por Cristo y sus apóstoles. El Señor quiere que investiguemos individualmente las Escrituras para que conozcamos el gran plan de redención y que comprendamos ese gran tema hasta donde sea posible para la mente humana, iluminada por el Espíritu de Dios, para comprender el propósito de Dios. Él quiere que captemos algo de su amor manifestado al dar a su Hijo para morir a fin de contrarrestar el mal, quitar las manchas contaminadoras de su obra y restaurar lo que se había perdido, elevando y ennobleciendo al alma hasta darle su pureza original mediante la justicia imputada de Cristo. La única manera como podía ser restaurada la humanidad caída era mediante el don de su Hijo, igual a Él mismo, que poseía los atributos de Dios. Una vez más, igual Jesús también ¿a quién? Al Padre. Igual. Ya veis cómo en un mismo párrafo podemos encontrar citas que nos amplían el concepto de cómo funciona la divinidad de tres personas. La oración ferviente y eficaz. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. La oración sincera y humilde del verdadero adorador asciende al cielo, y Jesús mezcla el santo incienso de sus méritos con nuestras peticiones imperfectas. Se nos acepta mediante su justicia. Cristo hace que nuestras oraciones sean completamente eficaces mediante el aroma de su justicia. Ya sabéis que está utilizando el lenguaje del santuario celestial. Jesús, cuando se fue al cielo, no se quedó de brazos cruzados, sino que está oficiando en el santuario que hay en el cielo, del cual el que se hizo en la tierra era una copia, presentando, ya lo veis, nuestras oraciones mezcladas con su sangre, con el sacrificio que hizo por nosotros, sin lo cual no tendríamos salvación. No solo valió el morir Cristo en la cruz, era necesario que nosotros lo aceptáramos y que Él fuese a interceder ante el Padre por nosotros con su sangre. Porque por más que oremos, si nosotros rechazamos el sacrificio expiatorio de Cristo, no podremos obtener la salvación. En estos días de peligro necesitamos hombres que luchen con Dios como lo hizo Jacob y que prevalezcan como Jacob. Gracias a Dios que el Redentor del mundo prometió que, si se iba, enviaría al Espíritu Santo como su representante.
Oremos y apropiémonos de las ricas promesas de Dios, y luego alabemos a Dios, porque se nos concederá el Espíritu Santo para satisfacer nuestras necesidades, en proporción a nuestras súplicas fervientes y humildes. Ya veis cuándo lo recibimos, el Espíritu Santo. Si buscamos a Dios... Bueno, y aquí terminaba, si no recuerdo mal, ¿no? Sí. La siguiente cita nos dice: Dios les da más que dinero a sus mayordomos. Vuestro talento de impartir es un don. ¿Qué comunicáis de los dones de Dios mediante vuestras palabras y tierna simpatía? El conocimiento de la verdad es un talento. Hay muchas almas en tinieblas que podrían recibir luz con ayuda de vuestras palabras fieles y verdaderas. Hay corazones que anhelan simpatía y que perecen alejados de Dios. Vuestra simpatía puede ayudarlos. El Señor necesita vuestras palabras dictadas por el Espíritu Santo. A veces nosotros hablamos con otras personas del Evangelio, ¿verdad? Les transmitimos la palabra de Dios. Aquí nos dice con la simpatía que debe caracterizar al cristiano. Imaginaros a Jesús ladrando en vez de hablar con amor. Esto no cuadra, ¿verdad? Pero esas palabras que nosotros pronunciamos para llevar al Evangelio a los demás no deben ser nuestras palabras, sino que sencillamente deben ser las palabras que nos dicta el Espíritu Santo para que lleguemos a los demás. Por eso, si no estamos en consonancia con Dios, lo más fácil es que nuestras palabras para llegar a los demás no sean las adecuadas. Ahora es el momento más favorable para trabajar. Las visitas personales son de gran valor. La verdad, por amor a Cristo y a los seres humanos, debe llevarse a cada familia. Debe presentarse en cada hogar al que se tenga acceso. Recordad que el Espíritu Santo es el obrero. El instrumento humano que trabaja para Dios no está solo. Nosotros vamos y presentamos la verdad en los hogares de las personas, donde estén, pero no estamos solos. Es el Espíritu Santo el que está obrando. Nosotros solo somos los portadores de ese mensaje que Él va a hablar a través nuestro y que va a tocar el corazón de las personas que tenemos enfrente para que su entendimiento funcione de verdad y capte. Trabajad con perseverancia, ternura, compasión, amor y con oración, porque esto logrará más que los sermones. El Señor Jesús, al entregar su vida para salvar al mundo de la maldición del pecado, vislumbraba mayores cosas que las que habéis visto. El Espíritu Santo espera canales mediante los cuales trabajar. Satanás no triunfará siempre. El Espíritu Santo espera canales mediante los cuales trabajar. Si nosotros le decimos: no, Espíritu Santo, tú no eres Dios, tú eres algo que proviene de Dios, pero tú no eres Dios, ¿vamos a poder ser sus canales? ¿Él trabajará a través de nosotros? Nosotros mismos estaremos cerrando la puerta para ser su canal. Mirad si es importante saber las doctrinas tal como son y no tal como algunos nos las venden. Es muy distinto, porque puede hacernos estar con Cristo o estar totalmente alejados de Él y de la salvación, creyéndonos que es un camino correcto. Se han utilizado innumerables plumas para describir la vida y el carácter y la obra mediadora de Cristo. Y sin embargo, para cada mente, mediante la cual obra el Espíritu Santo, estos temas parecen frescos y nuevos, en conformidad con la mente y el espíritu del instrumento humano. El Señor Jesús prometió que el Espíritu que enviaría recordaría sus palabras a las mentes de los que estuvieran preparados para recibirlas. Después de su resurrección, abrió su entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Hasta ese momento los discípulos no las habían comprendido, porque la escoria de la erudición rabínica había ocultado la verdad de su vista. Mirad si esto es interesante. La escoria de la erudición rabínica. La erudición rabínica hablaba de cosas que distorsionaban la realidad del mensaje de Dios.
Y esto a ellos les afectó, porque tuvieron esos pensamientos inculcados en ellos. Y como bien sabéis, lo que más cuesta es desechar eso que tenemos grabado, aprendido, asimilado como cierto, que realmente no es, y cambiar. Aceptar lo que verdaderamente Dios dice. Por eso Jesús tuvo seguidores, pero tampoco al final le siguieron tantos. Porque la gente tenía ideas preconcebidas que provenían del mundo rabínico. Actualmente el mundo rabínico habla también del Espíritu Santo. ¿Habla de Cristo como el Mesías? No. Siguen igual. Pero esto lo podemos aplicar a todos los conceptos que nosotros vamos asimilando, de doctrinas que nos han llegado de lugares que corresponden no a Dios sino a Satanás, como algo cierto. Y luego eso, para desecharlo hay que ser muy, pero que muy sincero y conectarse plenamente con Dios para querer entender. La verdad, cuando se la recibe, puede expandirse constantemente y alcanzar nuevo desarrollo. Aumentará en brillo a medida que la contemplamos y crecerá en altura y profundidad a medida que procuremos captarla. Pero hemos de procurar captarla. Así nos elevará a la norma de la perfección y nos dará fe y confianza en Dios como nuestra fortaleza para realizar la obra que tenemos delante. Necesitamos la verdad como está en Jesús. Necesitamos la verdad como está en Jesús. Pues bien, vamos a dejarlo aquí. Aún nos quedan algunas citas más. ¿Podéis encender la luz, por favor? Ya veis que estas citas son realmente clarísimas. Si hemos de empezar a pensar que Ellen White, sus escritos fueron manipulados, verdaderamente dedicaron muchas horas a manipular sus escritos. Nosotros mostraremos los escritos originales de todo esto para que veáis que no fueron manipulados para nada. Por tanto, quien no quiera creer en esto deberá pensar en otra cosa. Deberá pensar que Ellen White era de un espíritu demoníaco, porque escribió cosas que iban contra la palabra de Dios, según interpretan algunos. Y entonces pues harán bien en coger y hacer como algún personaje ha hecho ya, de quemar sus libros, diciendo que era una profeta del diablo. Bueno, al menos dentro de todo han sido consecuentes esta gente, ¿no? Porque creen que eso viene del diablo, pues lo queman. Bueno, dentro de todo y en la consecuencia. Pero quien quiera asimilar que los escritos de Ellen White están diciendo otra cosa a lo que realmente dicen, verdaderamente estas personas aún tienen un problema más grave, porque se están autoengañando aún más. Por tanto, el mensaje de Dios es muy claro. Y llega un momento en que no podemos navegar. Ahora voy para acá, ahora voy para allá. Nosotros tenemos una guía que es infalible, que es la palabra de Dios. Y por si las cosas no las terminábamos de captar, porque nuestra mente cada vez es más corta, Dios concedió el espíritu de profecía también, para dejarnos las cosas ya masticadas incluso. Si nosotros no hacemos caso tampoco de él, del espíritu de profecía, ¿qué podemos esperar? Pues terminar creyendo todo lo contrario a lo que Dios quiere que creamos. Y nos va a llevar a un terreno totalmente contrario. Me gustaría finalizar el tema de hoy con otro texto que también se halla en el libro de los Proverbios, capítulo 3. Y vamos a leer versículos del 5 al 7. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, y apártate del mal. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Seamos sabios según lo que Dios dice. Que Dios nos ayude a ser consecuentes con lo que realmente sabemos. Y si hemos de cambiar conceptos, cambiémoslos, pero no busquemos más excusas. Que Dios nos ayude a ello y a andar cada vez más al pleno conocimiento de la verdad en Cristo. Me gustaría terminar también con una oración, como es habitual cada vez que hacemos un estudio bíblico. Padre, te queremos pedir que nos ayudes a ser humildes, a que pises nuestra soberbia, a que abras nuestro entendimiento
y que nos ayudes a cambiar de todo corazón, para que reflejemos tu carácter absolutamente en todo. Tú sabes que nuestras tendencias son todo lo contrario. El pecado nos quiere dominar siempre, Satanás nos está quieto. Pero te queremos pedir que el Espíritu Santo nos ayude a hacerle frente, que nos ayude no solo a perfeccionar nuestro carácter, sino además a vivir la fe, para que las personas vean que no solo son sermones lo que cuentan, sino también nuestra propia vida. Ayúdanos a ser semejantes a ti, Señor. Y por eso te queremos pedir que el Espíritu Santo se posesione de nosotros, nos guíe, nos conduzca en todo momento a la verdad. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.